¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos por última vez en este día dedicado al mundo de la arquitectura y el urbanismo. Quinto ciclo de charlas ya que nos ha permitido escuchar distintas exposiciones sobre varias de las carreras que están ligadas a este mundo y que seguramente les han entregado a ustedes durante todo el día herramientas que esperamos les sirvan para poder tomar una buena decisión a fin de año y poder acompañar esa vocación que ustedes sienten cercana a este mundo. Pero en este momento vamos a terminar este ciclo de charlas con un conversatorio, como lo hemos hecho muchas veces, y lo vamos a hacer con estudiantes, que es una manera de acercar, de distender la conversación también, de que sea más horizontal. Ya no vamos a escuchar profesores ni representantes universitarios, sino que vamos a escuchar a versiones de ustedes mismos en un par de años más dentro de estas carreras que nos van a ayudar a entender un poquito más no solo el mundo universitario, sino que también las distintas carreras de las que hoy hemos conversado. Para eso voy a dejar de mirar la cámara un segundo para no saltarme ningún nombre. Vamos a conversar y están con nosotros ya en pantalla Catalina Sandoval, ella es alumna de arquitectura, estamos con María Olivia Hinojosa y Constanza Cifuentes, que son alumnas de quinto y cuarto año de arquitectura del paisaje. Tenemos también a Javiera Díaz, que es egresada de ingeniería civil en obras civiles, y tenemos a Catalina Hernández, que es estudiante de dibujo y modelamiento arquitectónico y estructural, que fue uno de los descubrimientos del día, y Andrés Tapia, por último, que es titulado en ingeniería civil. Muchachos, no sé si se me perdió alguien o lo presenté mal, me aprovecho a corregir al tiro. Vamos a empezar a conversar, les pido que saquen el silencio de sus micrófonos y que a partir de ahora podamos intercambiar experiencias y sobre todo ustedes contarnos un poco sobre lo que ha sido su historia universitaria. No les voy a preguntar quién quiere partir hablando porque generalmente nadie quiere partir hablando, así que yo voy a decidir, aquí la tengo al lado, Catalina, Cata Hernández. Quiero que nos empieces contando un poco cómo enfrentaste tú el último año antes de entrar a la universidad, cuáles eran las dudas que tenías y qué fue lo que te terminó inclinando hacia la opción que tomaste. Bueno, yo en la opción de mi carrera, que es dibujo y arquitectónico estructural, lo venía viendo hace ya mucho tiempo. Ya hace como unos 4 años antes se me había hablado ya de esta carrera, así que estaba bien segura ya de tomarla cuando tuve que hacerlo, que fue exactamente el año pasado. Así que en mi último año de cuarto igual me estuve tranquila, que fue en el 2018, 2019 me tomé un año sabático y ya entré a estudiar en el 2020. Ajá. Es interesante tu caso porque tomaste la decisión hace poquito, quizás eres la más cercana a la realidad que viven los estudiantes que nos están viendo, y estás en primer año. ¿Estás contenta con la decisión que tomaste? ¿Cómo fue tu llegada al mundo universitario? Bueno, la verdad es que partí, bueno, el año pasado, este es mi segundo año, la verdad, pero partí súper bien. Partí justamente como yendo al instituto, estuve lamentablemente una semana solamente, y fue la introducción a todo, la verdad. Pero la metodología por internet no me ha sido, en el caso de mi carrera, muy complicada, ya que justamente tenemos las clases en vivo, también tenemos profesores como Juan Yusta, que dio la charla, muy buenos, que te ayudan, que te explican muy bien, así que no se me ha hecho complicado más allá, solamente que ha sido desde la casita. Ujú. Y desde esta carrera más anónima quizás, ¿te encontraste con alguna sorpresa o lo que tú habías estudiado, lo que ya conocías de la carrera, se terminó traspasando a la realidad como tú esperabas? La verdad es que cuando estaba en esa semana hubo un profesor que me asustó, porque de hecho dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y creo que a varios nos ha pasado quizás con un ramo. Entonces fue algo muy loco, pero tomárselo primero con calma, saber que uno tiene y está aprendiendo poco a poco. Es normal que uno se asuste o uno no sepa dónde ir, pero con los profesores, con la enseñanza que te dan, que van paso a paso, de pasar a dibujar a AutoCAD, a pasar a Revit, que esté en un modelo de 3D, es de verdad espectacular y te da buenos resultados. Ya, tenemos un caso satisfecho, sin tanto trauma universitario. Andrés, te tengo aquí a mi otro lado, por lo menos en mi computador, voy contigo ahora, tú pasaste ya por esta etapa hace un poco más de tiempo, pero cuéntame un poco cómo fue esa transición desde la decisión de estudiar lo que estudiaste y tus primeras experiencias en la universidad. Perfecto. Yo igual hice
Pedro Valdivia en su tiempo, pues salí de cuarto medio, hice Pedro Valdivia, y la verdad, para ser sincero, a mí de chiquitito me inculcaron que tenía que ir a la universidad, pero nunca me imaginé que tenía que estudiar. Entonces, cuando estaba en el PREU, busqué una carrera que tenga alta empleabilidad y en un futuro, y salía ingeniería civil en obras civiles. Y pucha, ahí postulé a distintas universidades, quedan en la Andrés Bello, y me ha gustado al principio. Los primeros 2 o 3 años son ramos, cálculo, no te acercan quizás tanto a tu carrera. Cuando te empiezas a enamorar de la carrera, puede ser del segundo para arriba, donde te meten ramos realmente de ingeniería civil, y empiezas a comprender las cargas, empiezas a comprender los elementos que forman verdaderamente la carrera, ¿cachai? Pero mi experiencia fue excelente, la verdad, porque imagínate, partí sin ninguna expectativa porque la verdad no conocía la carrera, y en la misma carrera me empecé a conocer de qué se trataba todo, y me gustó mucho la experiencia de estudiar esto, la verdad. La recomiendo. Eso sí, hay que ponerle bueno con las matemáticas y la física. Eso es muy necesario. Claro. Humanista no es la carrera, está claro. Claro. Una cosa que dijiste que es súper interesante es que, porque es un poco transversal, es una condición bien compartida por todas las carreras, es que los primeros años, los primeros semestres sobre todo, que es como la puerta de entrada a la vida universitaria, no siempre nos encontramos con lo que uno suponía que era la carrera, porque son años y semestres de mucha base teórica, de mucha preparación, de nivelación de toda la gente que entra a estudiar, y después, ya a mitad de camino, de mitad para adelante, como lo mencionabas tú, uno empieza a descubrir que ahí estaba lo que a lo mejor a uno le había llamado la atención desde un principio. Me paso ahora a la Cata Sandoval. Si te puedes desmutear y contarnos cómo fue esa transición, y si te costó mucho la decisión, y si una vez que tomaste la decisión lo viviste en paz después de que entraste a la universidad. Bueno, primero que nada, saludarlos. Me presento, soy Catalina Sandoval. Yo soy arquitecta, me titulé ahora en enero, hace muy poquito. Y bueno, la verdad es que desde un principio uno, como estaban comentando mis compañeros, que claro, que de repente uno entra con un poco como de incertidumbre, no sabes muy bien cómo a lo que te vas a enfrentar, pero yo encuentro que lo más lindo de nuestra carrera de la arquitectura al menos es que todo uno lo va aprendiendo en la misma universidad. O sea, de repente me pasa con ciertos alumnos que tienen miedo de que, no sé, no son tan buenos dibujando, o que no sienten que no tienen tantas habilidades para hacer manualidades, pero a ellos siempre les doy la tranquilidad que todo lo que nosotros ejercemos o vamos haciendo durante los talleres o los distintos cursos, se aprenden. Por ejemplo, tenemos curso de composición y color, donde ahí uno aprende, por ejemplo, a cómo equilibrar las tonalidades frías con las tonalidades cálidas. También después tenemos ramos de, no sé, métodos de observación, donde empezamos a ver cómo el tema del punto de fuga, la perspectiva. Entonces es una carrera súper linda, muy dinámica, uno siempre está permanentemente explorando nuevos materiales, nuevas formas, en constante aprendizaje. Y una de las cosas que yo más valoro es que encuentro que es súper enriquecedor algo que tú imaginas, o alguna idea, algún concepto que tienes en tu mente, puedes después verlo creado y materializado a través de una maqueta, de un proyecto o de un constructo. Entonces, eso es como súper gratificante uno como alumno saber que algo que era intangible, que está en tu mente, finalmente se ve plasmado como un proyecto en una resolución ya materializada. Yo creo que ahí tocas un tema que es muy interesante en términos de vocación, para poder darle herramientas a los chiquillos que tienen que tomar la decisión, porque es un concepto bien motivante, eso de poder pensar que puedes imaginar cosas, y a medida que vas aprendiendo a manejar ciertas herramientas, los puedes ir materializando. Entonces, para los que son creativos y les gusta terminar las cosas y verlas concretadas y seguir metodologías y procesos, ahí también hay una pista de que esta puede ser una buena opción. Sí, de todas maneras. Y de hecho también lo otro que me gustaría agregar también es que... sí, perfecto. O al menos yo sí. ¿Todo bien? Ah, ya. Bueno, otra cosa que me gustaría agregar que les decía era que... Sí, dale, ahora te escucho de corrido. Perfecto.
que el tema es que la arquitectura es súper especial en el sentido de que está en el punto medio como de ser una carrera artística y ser una carrera matemática. Porque claro, nosotros tenemos todas estas ideas de cómo te imaginas el espacio, qué atmósfera te gustaría crear, con qué materiales. Entonces existen distintas cosas que uno puede ir como agregándoles variables, pero sin dejar de lado el tema estructural, que esto se soporte, que esto sea habitable, que sea confortable, que el usuario dentro se sienta en confort, que esté cómodo. Entonces, como al final, una mezcla de muchas variables que uno tiene que ir poniendo en equilibrio para que llegar a concretar finalmente el proyecto. Sí, tal cual, tal cual. Me voy a pasar a propósito de lo que tú estás diciendo, Cata, a la Javi Díaz. Bienvenida a la conversación. Estaba leyendo, se me olvidó mencionar que tenías ya un magíster también a esta altura. ¿Has estudiado? O sea, aún no lo tengo, estoy en proceso, pero sí, ahí estamos. Estoy recién en mi primer semestre, son 3 semestres del magíster, así que ahí estamos comenzándola. Ya, súper, pero Sí. está ahí en proceso. Me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles fueron las pistas que tienen que ver no solo con cosas académicas, sino que personales, que a ti te hicieron el clic de decir, parece que yo tengo aptitudes para esta carrera que elegiste? Yo, bueno, en mi casa todos están como ligados a la construcción, mi papá, mi hermana, mis tíos, entonces siempre me interesó mucho participar como en las cosas que ellos hacían o informarme como de lo que hacían en sus empresas, entonces ahí ya me picó como el bichito de la construcción. Y ahí, claro, comencé a investigar más o menos como en segundo, tercero medio, que ahí se toma la decisión de qué electivo tomar en el colegio. Y ya decidí por el matemático, me di cuenta que sí me gustaba mucho la matemática, no tanto la física, pero igual trataba de hacer algo por eso. Y bueno, después consulté las mallas y me di cuenta que obras era lo que más calzaba con lo que a mí me llamaba la atención. Con los ramos los vi y se veía lo más interesante para mí, que también estaba como entre arquitectura y obras civiles, pero me llamó más la atención la malla de obras, los ramos, como se veían. Entonces, ahí finalmente tomé la decisión por la malla más que todo. Y por la malla en la universidad que estoy, que es la UDP, porque la comparé con varias otras universidades, obviamente, viendo cuál era la que más me interesaba, de las que podría quedar. Y la UDP fue la que más me llamó la atención y ahí postulé. Claro. Ahí voy sacando cositas de lo que me van diciendo todos, pero de lo que te estamos escuchando hay algo súper importante, y es que no todo tiene que ver con vocación y para qué he sido bueno en la vida, sino que con buscártelo también. Hay una autogestión de investigación, de información y de acceder a la mayor cantidad de estímulos posibles para poder tomar una buena decisión, que no es solo una cosa espiritual, sino que también hay que aterrizar a un trabajo bien práctico de buscar opciones, comparar mallas, comparar universidades, porque eso termina siendo muchas veces la mejor garantía para una buena decisión. Olivia, en tu caso, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Cómo te diste cuenta que querías estudiar lo que terminaste estudiando? Hola, primero que todo, buenas tardes. Fue un proceso igual tortuoso porque al principio entré a estudiar otra carrera, que es ingeniería forestal, porque siempre quise estar ligada al medio ambiente, pero fui en picada y en verdad fue un momento que estaba muy perdida hasta que encontré esta carrera de arquitectura del paisaje. Mm, Cualquier persona pensaría que es algo inventado, algo nuevo, pero encontré ahí una malla curricular que junta diseño, arquitectura, medio ambiente, botánica, y encontré un lugar que no solo contemplaba un montón de elementos novedosos, como expresó el profesor Ricardo, como de las carreras de hoy, sino también una comunidad de que, claro, somos pocos compañeros, pero es una comunidad que está constantemente apoyándose. Somos alrededor de 100 estudiantes que está dispuesto a entregarse desde los estudiantes de quinto año como yo a los de primer año, generando una comunidad que no me ha tocado ver en otras carreras. Ajá. Entonces llegué a esto una familia prácticamente. Y de ahí encontré esta carrera y derecho al éxito. En temas de notas, profesores, amistades, terrenos también. Es una carrera que te ofrece mucho la salida a Santiago, explorar paisajes, explorar la arquitectura misma. Fue un espacio muy especial, por así llamarlo.
Súper, además que, bueno, venimos conectados porque fue la última charla que escuchamos, entonces a lo mejor está más fresco el impacto que tenía en las comunidades, digo, en el bienestar medioambiental y todas esas cosas. Sí. También de la mano de una carrera que no se conoce tanto, y por eso tan valioso escuchar este tipo de testimonio. Voy a dar la vuelta, pero voy a partir contigo ahora. Quiero que me Ya. cuentes un poco cuáles fueron las principales dificultades que tuviste con el ingreso a la universidad. ¿Algún momento que te costó más y que podría quedar como consejo para los chicos que nos están escuchando? Bueno, voy a ser súper sincera, tengo cero habilidades matemáticas, entonces tuve conflictos con los cursos que involucran esto. Por ejemplo, tenemos cursos de riego, que es evaluar todo el sistema, cómo funciona, calcularlo. Ahí puedo decir que fue un punto de quiebre, por así decirlo, de dificultad. Pero fuera de eso, no encontré gran problemática, porque claro, la carrera está de tal forma balanceada que si al principio no se ve tanta temática de la carrera en sí como una malla base, por decirlo así, se encarga de potenciarlo con terrenos, con salidas, con ítem de ejemplo, zoología, de botánica, que sí son atractivos, entonces se encarga de balancear y tratar de darle el lado positivo a esos primeros años de universidad. Perfecto. Bueno, claro, te va dando estímulos para poder equilibrar un poco esos flancos que pueden estar más Sí. abiertos y que pueden representar mayor dificultad. En el caso de Andrés, me gustaría preguntarte, porque hemos escuchado a algunas de las chiquillas que comentaba que sus carreras le llamaron la atención porque se dieron cuenta que mezclaban disciplinas y que tenía mucho que ver con diseño, que había... Puede que algún humanista se pueda colar ahí, pero en el caso tuyo, fuiste bien tajante. Por obvio que te suene a ti, le contemos un poco a los estudiantes y las estudiantes que nos están escuchando, por qué la matemática tiene que estar en el centro de la decisión en el caso de tu carrera. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, desde partida para postular es como un 40% en la PSU de matemática es lo que influye como para ponderar y poder sacar un puntaje y poder entrar, ¿cachai? Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto la matemática? Porque por lo menos aquí en la Andrés Bello hay hasta cálculo 4. Respecto a álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, hay los primeros años, la mitad de tu tiempo vas a estar estudiando cosas matemáticas, un cuarto física y lo otro, ya sea química o formaciones generales o curso introductorio a la ingeniería, pero como comentaba en un comienzo, los primeros 2 años, por lo menos aquí, y como yo he visto igual en la mayoría de las mallas, es una gran instrucción teórica, matemática y física. Y después vienen los ramos que ya tú con toda esa base matemática y física te integran los ramos estructurales. Y ahí tú te das cuenta que todo lo que te enseñaron los primeros años, al final, claro, pues ahí todo se junta. Todo se va a juntar quizás cuando estés viendo dinámica de estructura o cálculo estructural, ¿cachai? Y ahí veis que todo lo que te enseñaron desde el primer año te toma de verdad como que un rompecabezas, ¿cachai? Pero eso lo ves al final. Pero por eso es tan importante la matemática. Desde el primer año te enseña una ecuación que tú vas a estar utilizando al final, ¿cachai? Entonces es algo que continuamente tienes que ir guardando. Perfecto. Y a propósito de este mundo teórico, también existe esta contraparte práctica. ¿Qué es lo que a ti más te llama la atención de cómo impacta tu carrera en el mundo, digamos, en la sociedad, en la comunidad? Claro, lo que decía Catalina, por ejemplo, que uno ve cosas que en papel las planea, no sé, hay ciertas cargas, tienes que fabricar una estructura que soporte, no sé, tantas toneladas. Tu idea es eso en tu cabeza, lo plasmas conversando con los arquitectos claramente, lo plasma y le da una solución. La primera que habló también, habló el profe Juan Justa, yo soy del Andrés Bello, pero me metió a los videos de YouTube de él y él igual le enseña a modelar en 3D. Entonces, son profesionales que van aportando y que uno, aunque yo no tenga tus ramos, Catalina, ¿cachai? Igual yo puedo aprender de profesores que comparten este contenido. Así que hay buenas redes que se forman para, yo por ejemplo que soy civil, igual me gusta cierta parte de la arquitectura, poder absorber ese conocimiento y ser un poco más completo, ¿cachai? Claro, perfecto. Cata, a propósito de que te hablaron de ti recién,
¿Qué te parece a ti con respecto a esta misma pregunta? ¿Qué es lo que más te llama la atención de la aplicación que tienes en la comunidad afuera, toda esta teoría que estás aprendiendo en tus primeros años de estudio? Cata Hernández. Bueno, un profesor nos hablaba que es René Torrejón, perdón. Él siempre nos decía el impacto y la importancia de hacer un buen trabajo. A él, por ejemplo, cuando hacía un plano, nunca lo llamaban a terreno para ver qué significaba cierta cosa. Y eso nos enseñó de que también es un compromiso con las personas. Estamos trabajando para personas que necesitan un hogar, un lugar de trabajo, y eso es importante. Uno nunca tiene que olvidar eso, porque un mínimo descuido de uno también puede ser responsable. Entonces, también el hecho de ver eso, que los clientes, después que las personas van a formar una familia, una vida en algo que tú creaste o tú tuviste parte que ver, eso creo que es impagable, porque al fin y al cabo estás logrando el cometido que es lo que tú querías. Bueno, muy claro, y se nota que eres alumna del profe que nos hizo la charla, porque hay un relato que tiene un sentido muy parecido. Javi, pregunta para ti también, ¿cómo en tus primeros años, me imagino que no todos llegan, que eso es algo que también, algo a lo que le temen mucho los estudiantes, no todos llegan con los mismos conocimientos? ¿Cómo funcionaba en este caso, en tu universidad, pero lo extrapolo a todas las universidades, el tema de la nivelación? ¿Qué pasa si, porque es normal que llegue gente que sabe un poquito más, dependiendo de un montón de factores? ¿Cómo se vive ese proceso de nivelación y cómo le quitamos el miedo a los alumnos que nos están viendo de que a lo mejor son carreras, entre comillas, más cabezonas, y digo, pucha, voy a estar entre pura gente que sabe más que yo? Sí, bueno, ese miedo igual siempre está, pero al menos en mi universidad, claro, hay una semana de nivelación, 1 o 2 semanas creo que me tocaron a mí en aquellos años, que claro, se pasa todo, se refuerza todo lo del colegio, empieza a introducir lo que vamos a ver en álgebra, en cálculo, en la física. Entonces ahí uno va más o menos viendo y puede estudiar obviamente uno por nuestra cuenta. Y además la UN dispone de muchas actividades en que nosotros nos conocemos con nuestros compañeros, entonces podemos ir formando nuestros grupitos de estudio, nos muestran la sala de estudio, todas las cosas que uno puede ir y formarse ahí, pues, con tu mismo compañero y compartir esos conocimientos con quien quizás no. Bueno, ahí aparecen también los hábitos de estudio, que es otro gran concepto que se transforma diametralmente en la universidad con respecto al colegio. Pero antes de meternos ahí, te quiero llevar a la misma pregunta de tus compañeros. ¿Qué fue lo que a ti te conquistó de tu carrera pensando en la aplicación que tenía en el campo laboral? Bueno, yo conversando con varios profes, cuando yo empecé con los ramos de carrera, me empezó a interesar el tema de la estructura y del medio ambiente, entonces quería llegar a ser en algún momento una ingeniera que pudiese construir cosas, pero siempre ligado a no maltratar tanto el medio ambiente. Entonces, como lo que más me ha motivado, que de hecho también mi tesis está relacionada con eso. Entonces, uno a medida que va pasando los ramos, o al menos a mí me pasa, que todas las cosas que van mostrando los profes, uno va pensando así como, ya, a mí que me interesa el medio ambiente, ¿cómo podría hacer esto para que pudiese apoyar a que, no sé, no haya tanta emisión de CO2 o cosas así? Entonces eso es lo que a mí me fue motivando, el ir pasando el ramo y viendo cómo puedo aportar al medio ambiente desde mi carrera. El medio ambiente veo que es un tema, bueno, súper transversal, que desde la matemática, que se suele pensar como un mundo más frío, más distante, más deshumanizado, hoy día nos damos cuenta con el acceso a la información que tenemos y con los mismos testimonios que estamos escuchando de ustedes, que pueden tener un impacto en la sociedad, en la comunidad, y desde ese punto de vista, desde un mundo más humanista, súper grande. Lo que pasa es que es desde una esfera distinta nomás. Olivia, te quería preguntar un poquito lo mismo, y después, a propósito de que me comentaste que te había costado ciertos ramos, contarme cómo fue la transformación de los hábitos de estudio desde el colegio, en cuarto medio, después de dar la prueba, a los primeros años de universidad.
Bueno, en relación a los temas de hábitos de estudio, yo creo que corresponde de cada estudiante encontrar cuál es su método, cuál es su forma de estudiar que más le funciona, le convence, porque yo puedo tener uno, pero aquí mis compañeros y colegas no lo van a compartir, porque quizá no les funciona. Entonces, el tema es, claro, primero que todo y lo esencial es tener lo que te motiva, que lo que estás estudiando de cierta manera te motiva, porque ya sea que te gusta o te puede llevar a un fin que te favorece. Y ya de ahí soy creyente de que con esfuerzo y constancia ya el hábito se va generando, porque te vas dando cuenta que va funcionando, que te vas recompensando lo que estás estudiando y va quedando. De ahí en adelante, claro, se puede ser tortuoso, puede ser difícil, puedes verte perjudicado en algunas notas, pero se va a lograr, Bueno, ya esa es la con otra, el fin. Sí, claro, el tema de las notas, que hay que sí, aprender a no estresarse mucho porque en el colegio y en la universidad la realidad cambia es mucho muy diferente, ajá, y hay que sí. empezar a focalizarse en el proceso de aprendizaje más Mm. que en el número o en el resultado como específico, ¿no? de las distintas evaluaciones. Pero, Me faltó a ti, cuéntame, Olivia, dime. ay, disculpa, justo se cortó. ¿Qué fue lo que dijiste? No, no, que ibas a decir algo y sentí que te había interrumpido. Dime Ah, nomás. no, no, que es muy real voy a citar un meme, sí, que en la universidad se celebra los 4, Sí, pues. se aplauden, sí. Eso no era para agregar. Sí, de todas maneras, eso un poco resume la idea. ¿Cómo viste tú que la carrera que habías elegido transformaba tu entorno? ¿Cuál era el impacto que descubriste que tenía en la sociedad y que dijiste, wow, por aquí va la cosa? En- Fue viendo más bien lo que podría llegar a ser, dándome cuenta que al menos en las comunas, voy a hablar de comunas, hay menos cantidad de áreas verdes, me di cuenta, en comparación a comunas ricas y pobres, por así decirlo, que desde la arquitectura al paisaje podría llegar a ser algo. Podría llegar a contribuir a que las personas tuvieran mayor cantidad de áreas verdes, tuvieran y así una mejor calidad de vida. También en los diseños, como mencionaba el profesor, que tanto podría llegar a proteger humedales, restaurarlos, recuperarlos. Fue de esa manera que pude ver que tenía un impacto, porque si bien es poco conocida, su campo laboral y las posibilidades de trabajo son muy amplias, ya sea cuando se hace un proyecto y hay que evaluar la calidad del paisaje donde se va a emplazar el proyecto, o desde diseñar un jardín para una persona que quiere meter algunas especies, ser consciente de la vegetación nativa, recuperar bosques. Es un mundo muy amplio. Claro, de lo micro a lo macro ahí hay un Sí, mundo en el que ustedes son muy útiles. sí. Ujú. Lo quiero llevar ahora a un plano más como emocional, digamos. Cuando estuvieron a punto de tomar la decisión de qué carreras elegir, ¿te acuerdan de qué otras carreras, algunos lo han comentado, pero qué otras carreras estuvieron así como a punto, como para darle una idea a los estudiantes y las estudiantes que nos están viendo de cuáles son los mundos compartidos que tienen sus intereses? Porque a lo mejor una quiere estudiar lo que estudió la Cata y termina estudiando lo que estudió la Olivia, pero se están moviendo en un mundo bastante similar. Entonces, para entender esas diferencias, ¿qué les pasó a ustedes? ¿A qué estuvieron a punto de entrar? El que quiera. Ahora sí, vamos. ¿Vieron si no funciona? Cata Sandoval, vamos. Súper. Igual estaba a punto de abrir el micrófono. Ya. Bueno, la verdad, por ejemplo, lo que me pasó a mí fue que en un minuto yo quería estudiar arte y fue como, ya, me gustaría estudiar mucho arte porque era algo que me apasionaba profundamente, pero después empecé como a reflexionar un poquito más y dije como, pucha, quizás siendo artista, quizás muy poca gente que sea como sensible va a lograr entender como lo que yo quiero transmitir o lo que quiero lograr. Entonces como que empecé a pensar de qué manera puedo crear como cambios concretos en la gente o en familias o concretar algo que sea como más funcional y que a la vez deje, o sea, que traspase un poco más el plano simplemente artístico y que tenga como una finalidad más potente. Y ahí dije, puede ser diseño, porque siempre me ha gustado mucho el tema del dibujo, la materialidad, el construir cosas. Y dije, diseño, ya, me gusta, entretenido, lo encuentro interesante. Y después pensé, dije, como, ¿y por qué no arquitectura? Como que me fui saliendo cada vez como subiendo de escala. Y si bien, por ejemplo,
me toca harto con estudiantes que están en el colegio que van a entrar a la universidad y están como, siempre surge esa duda entre arquitectura y diseño, y lo que yo siempre les digo es como qué escala les acomoda más finalmente. Porque, por ejemplo, si bien son carreras distintas, la escala es como lo que más cambia. Por ejemplo, yo lo veo como la arquitectura es una escala más macro y el diseño es una escala más micro. Entonces, si bien uno estudia arquitectura, el día de mañana cuando uno ejerce, los arquitectos tenemos como la habilidad para poder desarrollar o ejercer como diseñador, pero es un poco más difícil hacer el salto inverso desde el diseño, construir algo como un proyecto más grande. Entonces yo lo veo así, generalmente como cuando los alumnos están en esta duda, en esta disyuntiva entre diseño y arquitectura, yo siempre recomiendo quizás irse por arquitectura y si ves que en verdad no es lo que te apasiona, quizás ahí dar el paso hacia diseño, pero para mí es más fácil. De hecho, hay muchos arquitectos famosos que se dedican después al diseño, pero a mi juicio, una opinión muy personal, encuentro que es un poco difícil hacer el salto contrario de diseño, que es una escala más chiquitita, hacia arquitectura. Pero eso es como, es bien interesante como, bueno, igual al final siempre es un equipo complementario y uno siempre está en constante como participación con, no sé, con ingenieros, con calculistas, con diseñadores. Entonces al final uno siempre tiene contacto con distintas profesiones porque así, bueno, en todos los trabajos yo creo que ocurre algo así medio colaborativo, pero en ese hincapié quería hacer, o sea, quería hacer hincapié en esa distinción entre diseño y arquitectura, que al menos lo veo así yo. Sí, súper. Ahí mencionaste una dupla que yo creo que le da más de un dolor de cabeza a muchos estudiantes que están ahí y no saben. Y ahí hay un criterio bien práctico para poder determinar una separación entre ambas carreras. Cata, tú habías levantado la mano antes. ¿Cuál fue tu casi y por qué terminaste donde terminaste? Fue paisajismo. También me interesó mucho y bueno, a pesar de estar ya más o menos segura de qué carrera quería, empecé a buscarla y no la encontraba. Hasta que llegué a Duoc y ahí la pude encontrar. Me gustó la malla, pero está siempre ese nervio y ese como dolor en la guata si estoy eligiendo bien. Y la verdad es que hay dos opciones, o lo tomas y después ves que si es para ti o no, o te la juegas con todo. Y eso también pasa, también como en el caso de Olivia, puede que una carrera al principio no sea lo mismo y que pase eso no está mal, porque al fin y al cabo estás buscando lo que te gusta. Entonces me iba a ir por paisajismo, decidirme por dibujo arquitectónico y no me arrepiento en nada. Me ha gustado mucho mi carrera, lo que he logrado también en ella y también el esfuerzo, que es lo que estábamos hablando un poco del método de estudio, cosas así, se ve reflejado y también los profes lo notan y también te dan ayudas en lo que uno más necesita. Bueno, hay otro súper buen consejo y creo que están de acuerdo ambas en que a partir de algo que les llamaba la atención, que quizás era un gusto más pequeño, se dieron cuenta y terminaron descubriendo carreras que tenían integrado este gusto más pequeño, pero que también le brindaba herramientas para poder ampliar ese conocimiento hacia otro espacio. Entonces está buena esa invitación a la revisión desde un poquito más arriba de lo que pueden ser los gustos o los intereses de los estudiantes. Andrés, ¿en tu caso fue siempre caballo carrera o estuviste ahí con otras ingenierías, con arquitectura? No sé, cuéntanos ahí un poquito. Sabía que tenía que ser ingeniería, pero la verdad no sabía cuál. Buceé por todas y la verdad me convenció la alta empleabilidad de la carrera, ¿cachai? Eso fue como el factor que yo más me fijé, pero para los que están como entre confundidos en el área, tienen que cachar que como arquitectura es como muy bien definieron las compañeras, ¿cachai? Algo, bueno, es muy amplio, ¿cachai? Pero es conceptual y trabaja mucho con el ingeniero, ¿cachai? Con el ingeniero civil. Y después que ellos dos ya conversan, está el ingeniero en construcción. Esos son como el mundo y también nos ayudan están los dibujantes técnicos, los topógrafos, bueno, es una familia gigante, ¿cachai? Pero esos son como cuando uno está, no sé si esto o lo otro, puede ser arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería civil, dibujante técnico, topógrafo, ese es como el mundo. Y entre todas las ingenierías, porque también la familia de la ingeniería es una familia bien famosa y bien amplia, como ¿en qué momento dijiste, quiero esta ingeniería?
en particular, la que haces tú? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Claro, no, yo, como te decía, me guié más por índices que por vocación o por esto es lo que a mí me gusta, ¿cachai? Entonces, igual ahí es bueno también tener ese punto de hay gente que siempre quiso ser, yo probablemente hasta el día anterior de haber quedado no tenía una visión clara de qué es lo que quería, ¿cachai? Sabía lo que yo buscaba, pero no sabía qué es lo que quería. Yo buscaba una carrera que tuviera alta empleabilidad, que ahora que, de hecho, la próxima semana me iría a defender la tesis, todavía no estoy titulado así legalmente, estoy egresado, pero ahora que era lo que yo esperaba esto hace como 7 años, ahora que estoy saliendo, antes de salir ya tengo como 2 pegas, o sea, medio tiempo, me ha ido bien, ¿cachai? Lo que esperé hace 7 años lo he podido hasta ahora, entre comillas, lograr, ¿cachai? Así que fue una buena decisión. Claro, funcionó la apuesta. Además, no sabía que querías ser ingeniero, pero te pusiste a evaluar índices. Eras ingeniero Claro. antes de ser ingeniero. Claro. Olivia, cuéntanos un poquito sobre la vida universitaria, en el caso de tu universidad puntual. Quiero que nos metamos en ese mundo también para que cada uno pueda hablar de su espacio y pueda recomendar su espacio de estudio. Y nos salgamos, que yo creo que la principal motivación de esta pregunta, nos salgamos de esta mirada tradicionalista de que hay 3 universidades y que si no queda en esas 3 universidades, como que se te limitarán las posibilidades. Olivia, aparte de tú. Bueno, creo que es importante partir mencionando que mi universidad se encuentra en el centro, ahí por el Parque Almagro, entonces ya la vida universitaria no solo se contempla en la estancia de la universidad, sino que se puede expandir un poco al parque, a los lugares cercanos, etc. Y eso también es un plus. Y dentro de la universidad en sí, a mí me gustó mucho porque decidí hacer política dentro de una universidad, meterme ya sea lo que es centro de estudiantes y está la posibilidad. Ahí se genera otro mundo, hay posibilidades de asistir a charlas, reuniones, etc. Y ese es un tema que existe en la universidad y muy poca gente como que decide ser parte. Y también voy a hablar de mi sede, el espacio que se permite para realizar ahí la vida, está constantemente haciendo encuentros, charlas, semanas de arquitectura y arquitectura al paisaje, e incluso de semanas de facultad, donde se hacen actividades, se trata de hacer actividades a nivel de facultad, lo cual ayuda a mezclarnos un poco entre todos, que no sea estas personas son de ingeniería, estos de arquitectura, estos de paisaje, sino vivir en la comunidad que se trata de hacer en la Universidad Central. David, disculpen que va pasando justo un carro bombero por afuera, no sé si se les mete la sirena. Qué bueno que comentaste, Olivia, que es la Universidad Central de la que estamos hablando. Cuéntenme, partan recordando a qué universidad representan para que los chiquillos lo puedan tener más claro. Javiera, en tu caso, ¿por qué te convenció el proyecto educativo de tu universidad? Bueno, yo estaba ahí en la UDP y bueno, tal como hablaba Olivia, nosotros también estamos por ahí cerquita. Es muy bacán estar en este lugar como en el barrio universitario, en pleno centro, porque no solo se puede compartir con la universidad de nosotros, o sea, no es como que vaya y le habla a otra persona de otra universidad, pero no sé, por ejemplo, en los locales de comida, en los bares que están igual ahí cerca del barrio universitario, uno puede también compartir con, además de las otras facultades y las otras carreras de la universidad, con gente de otra universidad, entonces se va como ampliando más tu círculo. La MIU, bueno, nosotros estamos en una facultad solitos, solo ingenierías civiles, pero sí contempla en su educación el poder compartir con más facultades, que tenemos los cursos de formación general. Entonces eso yo lo encuentro bueno de la formación educativa de la UDP, que uno comparte sí o sí con otras personas, no te quedas solamente en lo que es tu carrera. Y además el plus de que está ahí en pleno centro con toda la otra universidad se hace mucho más ameno la vida universitaria porque puedes compartir más. A mí eso me gusta mucho de estar ahí en esa facultad en el pleno centro. Sí, se ve que le sacan el jugo al barrio las dos con las referencias que han dado. Cata Sandoval, ahora, ¿por qué tu universidad fue la decisión? Bueno, yo estudié en la Universidad del Desarrollo y bueno, más que nada, una de las grandes cosas por las cuales me hizo decidirme esta universidad fue por la calidad de las instalaciones. Ahí tenemos, por ejemplo,
muchas facilidades, por ejemplo, está el taller de herramientas, donde ya, no sé, pues aprendemos a ocupar distintas maquinarias para aprender a hacer, porque en arquitectura me pasa que es 50% dentro de la sala y el otro 50% es afuera, en la ciudad. Entonces, eso que siempre la universidad nos esté incitando a recorrer distintas comunas, a recorrer barrios, a ver qué está pasando afuera de la ciudad, es una muy buena manera de aprender y estar en constante aprendizaje y saber qué está pasando afuera, es decir, como a qué voy a salir a impactar yo el día de mañana. Entonces, con eso también sumo el tema del taller de herramientas, donde tenemos todas las maquinarias que no es algo que uno, por ejemplo, que puede pasar, me imagino quizás en otras universidades que uno no tiene como esa herramienta, entonces como que quizás sientes que estás aprendiendo, pero solo desde el cuaderno y no tanto en la práctica. Entonces el tema de que nosotros tengamos estas charlas de seguridad para aprender a ocupar la maquinaria, ya siento que uno de a poco va teniendo práctica y no tienes que esperar ya hasta cuarto año a tener una práctica, sino que ya en segundo año estás viendo cosas más reales. Bueno, el tema de los intercambios también, ahora yo sé que con el tema de la pandemia un poco más complejo, pero por ejemplo yo tuve la posibilidad de irme a estudiar a Italia, estuve viviendo 7 meses en Florencia, y esa fue una oportunidad que estuve gracias a la universidad, porque la UDD tiene más de contacto con 125 universidades alrededor del mundo. Entonces es una muy buena oportunidad para empezar a crear lazos, ya no necesariamente con profesionales en tu misma nación, sino ya tener contactos afuera, en el extranjero, el día de mañana. De hecho, ya hace un par de años, hace 5 años, la UDD abrió el tema del magíster de arquitectura. De hecho, yo salí con magíster y actualmente tenemos 2 líneas. Tenemos el magíster de ciudad y paisaje, que está orientado a todo lo que es más urbanismo, es decir, una escala un poco mayor de ciudad. Y también por el otro lado está la mención de magíster de diseño y construcción sustentable, que fue la que yo escogí, que tiene que ver con todo lo que está, bueno, lo estamos viendo ahora, que es el tema del cambio climático, todo el tema de los recursos del medio ambiente que tenemos que cuidarlo todo, o sea, no, ni siquiera es como el futuro, sino que es el ahora. Entonces, encuentro que en nuestra profesión es vital que nosotros diseñemos a partir de una conciencia medioambiental. Es decir, no pensar que el edificio se construya y listo, sino pensar qué pasa con los residuos, qué pasa con la vida de útil, la carga energética. Entonces, todos esos contenidos que uno ve en el magíster de la UDD son fundamentales para el mundo laboral. Y bueno, este magíster es solamente un semestre más de la carrera, nuestra carrera dura 5 años y medio, entonces yo lo vi como una muy buena oportunidad porque por ejemplo generalmente los magísteres duran entre 2 o 4 años por lo bajo, entonces fue una muy buena oportunidad para hacer estos dos links, así que eso más que nada. Súper buena venta ahí de la universidad, sobre todo por el tema del magíster, que me parece que es una ventaja súper interesante. Generalmente, lo que suele pasar, ahí no estamos yendo quizás muy al futuro, pero lo que suele pasar es que uno termina de estudiar, se pone a trabajar, y después la decisión de entrar a un magíster se empieza a complicar un poco, porque empiezan otras responsabilidades, uno se va a ir solo, qué sé yo, entonces la posibilidad de hacer ese proceso es una ventaja profesional de la que vale la pena hacerse cargo y aprovechar. Andrés, no sé si te pregunté a ti el tema de la universidad. ¿Por qué tu universidad y qué características te parecen relevantes contarle a los alumnos para motivarlos a entrar ahí, si es que tienen la opción? Yo valoro, bueno, yo no tuve la oportunidad de irme a intercambio, pero llegaron mexicanos, un rumano llegó, he tenido hartos amigos del extranjero, que claro, la carrera también permite eso, pero yo lo que más valoro, así eran los profesores, ¿cachai? No sé, llegar el día 1 de un ramo, por ejemplo, planificación, y se presentaba el profesor, yo lo buscaba en Google o en LinkedIn, veía lo que había hecho, lo que había construido, entonces después preguntarle al profe, ¿de verdad estuvo usted en la construcción de tal cosa? Y que ellos te puedan dar su experiencia, eso a mí me asombraba y me decía yo en un futuro también me gustaría hacerlo, ¿cachai? Entonces, lo que más puedo hablar bien, que a mí me impresionaba era la calidad de profesores, no sé, en diseño de acero, profesores que habían diseñado estructuras gigantes o hormigón armado, un profe que había escrito un libro, ¿cachai? Entonces, esas cosas a mí me inspiraban, saber que yo quizá en un futuro podía replicar algo parecido. Pero ahí eso es lo que recomendaba, y además que los espacios, por ejemplo, los laboratorios, ensayar acero, ensayar hormigón. Es necesario también que una carrera así tenga buenos laboratorios, y por lo menos en la Andrés Bello tienen buenos laboratorios para hacer ese tipo de ensayos, así que eso es lo que yo valoro, los profesores y los laboratorios. La calidad de los profesores, que es otro elemento súper importante. Hemos escuchado
alternativas que tienen que ver con estudiar en el extranjero, con hacer intercambios, con la proyección laboral, con los espacios o el barrio donde están las universidades. Son tantos los elementos que juegan un rol en esta decisión, que es súper importante escuchar que cada uno de ustedes representa distintas visiones de este criterio. Me gustaría saber ¿cuál de ustedes, cuando ingresó a la universidad, tuvo alguna duda de que había quizás cometido un error? Y se tuvo algún momento de reflexión en el que dijo, parece que tengo que abandonar, y después se dio cuenta que esperando un poco se solucionaba el problema. Tengo un pequeño problemita en la pantalla, pero desmutéense y hable, el que haya pedido la mano, porque no lo estoy viendo en este momento. Ya, voy a hablar yo. Súper. En el primer año no, fue como una duda vocacional porque ya había abandonado una vez una carrera, entonces si abandonaba otra, ¿qué clase de persona iba a ser? No, pasaron muchos temas, muchas dudas. Fue el primer año donde empiezan a pasar todos estos términos arquitectónicos, esto de hablar de cosas tan efímeras, tan conceptuales, nada tan concreto, que me descolocó totalmente. Y fue cuando sentí que, oye, quizás esto no es lo mío. Pero ahí también vi, no solo yo, también varias compañeras y compañeros que están en lo mismo, que fue un impacto tan duro del primer año que fue así. Pero a medida que se fue ablandando un poco, o sea, interiorizando un poco los temas y se fue metiendo ya más lo que es la carrera, el concepto, esa duda cayó y llegó un momento, me acuerdo que estaba caminando por Bulnes, por el Paseo Bulnes, iba con mi maqueta, un cartón roñoso de primer año, muy feliz y dije, oye, al fin encontré lo mío, de aquí ahora en adelante esto va a ser lo que voy a hacer. Y fue una sensación de satisfacción tan grande después de haber pasado tantas dudas, tantos problemas, que ahí dije, ya, estoy aquí, se logró. De aquí soy. De iluminación, el que yo creo que todos aspiramos en la universidad, después en la vida, bueno, en tantos lugares. Pero en el caso de los chiquillos que nos están viendo y que quieren entrar a la universidad, me imagino que un testimonio como ese, después de un periodo difícil, es algo que le entrega una perspectiva como bien esperanzadora y bien realista también, porque eso no pasa al tiro en muchos casos. Hablábamos antes de que cada uno de ustedes representa distintas universidades y de lo que pesa el camino tradicional, porque generalmente todos piensan en la Chile, en la Católica y en la Universidad de Santiago, no sé, en las más tradicionales. Me imagino que todos ustedes se enfrentaron a ese anhelo que está un poco empujado por presiones externas. Quiero saber si siempre supieron que iban a estudiar en estas universidades o lo pasaron mal en algún momento por no poder acceder por puntaje o por otras razones a universidades más tradicionales y que después se dieron cuenta que no pasaba mucho, que no era tan terrible. Javi Díaz. Sí, bueno, yo, claro, obvio, uno siempre piensa en grande, en ojalá la Chile, la Cato, no sé. Como que uno se siente súper frustrado al estar como tan en grande, entonces si pudiese como dar un consejo, es lo mismo que dije al principio también, como buscar opciones, más que el nombre de la universidad, el buscar que calce con uno, que sea algo que llame la atención. Porque al final sí puede que yo entre a la mejor universidad, pero quizá al tercer año me dé cuenta que no me gusta el enfoque que le están dando y tenga que desistir de ese lugar. Y eso yo creo que es lo principal, el informarse bien, el asistir a estas mismas charlas. Las universidades también dan sus propias charlas. En el caso mío, en el DP, yo nunca pude asistir a una charla porque yo soy de la región, pero sí llegaron a mi colegio y ahí pude ver sus folletos, conversar con los estudiantes, me comentaron de los laboratorios, de la salida de terreno, de las prácticas, y yo creo que todo eso va sumando al momento de tomar la decisión final, más que el nombre de la universidad, es qué es lo que me va a entregar la universidad, qué es lo que yo voy a poder obtener de ella. Nos quedamos con ese consejo. A mí me parece que es súper importante para los carros que nos están viendo, que de repente a todo el estrés que ya significa esta transición, le suman la necesidad un poco inventada por el entorno de tener que entrar a ciertas universidades. Lo que tú decís, yo creo que es súper correcto,
y está bueno que lo interioricen quienes nos están escuchando, que es buscar lo que más se acomode a uno, más que uno tener que salir a entrar por obligación a un espacio que a lo mejor después, si es que se hubiese dado, tampoco sería el mejor lugar para estar. Andrés, tú que eres hombre de índices, aprovechando que nos faltan 3 o 4 meses para la prueba, quiero meterme un poquito en la línea de los consejos previos a la prueba. ¿Cómo enfrentaron ustedes la PSU, PTU ahora, en los últimos meses? ¿Cómo sacarle provecho en este caso al preuniversitario y al material que tienen disponible todos quienes nos están escuchando? Porque eso sí que lo comparten todo este público que tenemos. Claro, por lo menos los que quieran sacar buenos puntajes en matemáticas o en ciencias como la física, por lo menos matemáticas ejercitar, ¿cachai? Yo por lo menos lo descubrí en parte en el preo y después ya en la U. Ejercitar es el único truco para que te vaya bien en las matemáticas, ¿cachai? Claro, siempre hay una parte de la teoría, pero después, mientras más ejercicio, y ellos desde que empezó el preo ahora deben tener harto ensayo, así que tienen harto con qué entretenerse. Ese sería mi principal como consejo, ejercitar si quieren subir el puntaje en matemática, y lo otro es tener bien claro las ponderaciones y los puntajes de corte en las universidades que ellos prefieran. O sea, no sé, en la Andrés Bello tienen estas ponderaciones y el último que entró con este puntaje. Si ellos manejan eso y ven los beneficios que tiene cada universidad, van a poder tener una buena postulación, porque también tienen que saber que primero, no es lo mismo postular primero, segundo, tercero a distintas universidades, cada una te dan un beneficio por lo mismo muchas veces, entonces que se puedan postular bien informados nomás, eso. Súper, ejercitar en el caso de la matemática más dura, informarse en el caso de cualquier carrera. Cata Hernández, cuéntanos tú, ¿cómo fue tu previa a la prueba y qué consejos le darías a los chiquillos que están pasando por este periodo de incertidumbre, nervios, etcétera? Bueno, lo mismo que Andrés, en mi caso me gustaba más lenguaje que matemática. También teníamos una profe que nos hacía leer, escuchar y también subrayar lo importante, y yo creo que lo que dice Andrés también es fundamental de ejercitar antes, probarte. Si tu colegio hace también ensayo genial, aprovecharlo. Si estás en un preuniversitario también, aprovechar todas las instancias que tú quieras, porque al fin y al cabo, si no tienes las ganas, no va a haber un buen resultado. Entonces también parte de eso, de cada uno de querer ir más allá, de querer formarse más allá como lo que uno tiene planeado como carrera. Y eso, yo creo que enfocarse y el día que llegue la prueba no estar tan nervioso, porque sentarse ahí con más alumnos, especialmente quizás las circunstancias que estamos viviendo ahora, como se formó el año pasado, es estrés, pero ir claro y concentrarte en el objetivo que quieres lograr. Súper, Olivia y Cata, vamos a terminar con ustedes, vamos a terminar también con estas respuestas con el conversatorio y con la charla del día de hoy, pero me gustaría saber si a medida que se fue acercando el momento de la prueba, ¿fueron disminuyendo sus alternativas de carrera o se mantuvieron hasta el último minuto viendo un poco de todo? O en algún momento dijeron, bueno, va por aquí más o menos, y se empezaron a focalizar un poquito desde el control de la ansiedad. ¿Cómo direccionaron esos últimos meses antes de la prueba? Vamos con Olivia primero y terminamos con la Cata. La primera vez que la di, la ansiedad estaba a tope porque era algo nuevo y sentía que mi futuro iba a depender de eso, lo cual no es así. No tienen que creer que su futuro, lo que sean como personas, dependa de un resultado de la prueba. Sí, puede abrir puertas, pero si no obtienes el resultado que tú quieres, se puede repetir, pueden pasar otras circunstancias, no es el fin del mundo. Y me costó mucho entender eso. La primera vez que la di, y la segunda ya estaba más calmada porque la di por compromiso más que nada, porque había quedado de darla por acuerdo de familia y no iba mucho por puntaje porque ya sabía lo que quería estudiar. Entonces ya me sentí un poco asegurada de la carrera, de la meta, y ya con un pie dentro de la universidad. Pero el mayor consejo que puedo dar es que su vida no es la PSU, no le va a terminar el futuro. Es una parte, pero no es todo. Para esa gente que va a sentir angustia ahora, en unos meses más, un día antes de la prueba. Sí, de todas maneras, sacarse esa mochila es súper importante. También pensando en un buen resultado, a veces darla más tranquilo beneficia en un montón de aspectos. Cata, ahora sí, terminamos contigo. Perfecto, sí, yo de todas maneras quiero recalcar lo que dijo mi compañera Olivia. De repente nosotros somos muy autoexigentes y tratamos de llegar como a parámetros casi dejando de lado todo lo que sea, no sé, salud,
dormir, descansar. Entonces, decirle a los alumnos que, claro, que es una prueba, claro, es importante, pero que no es el fin del mundo. De hecho, antes, yo creo que es una muy buena recomendación o un muy buen consejo, quizás darse un día o quizás un fin de semana o algo así, de ponerse a explorar o a leer qué alternativas secundarias, por decirlo así, hay, porque por ejemplo en mi universidad, yo, bueno, hablo de la UD porque es donde estudié, entonces como que no conozco muy bien cómo serán los procesos de admisión de otras universidades, pero por ejemplo hay admisiones especiales que no necesariamente son a través del vía PTU. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si están en un colegio del bachillerato internacional que tienen el IB, pueden entrar bajo esa vía, o por ejemplo nosotros tenemos una beca que se llama Beca Vocación de Arquitecto, que si es que, por ejemplo, los alumnos tienen habilidades que se puedan relacionar con la arquitectura, ya sea, por ejemplo, le gusta el arte, la fotografía, dibuja, pinta en acuarela, o alguna habilidad que se pueda relacionar con la arquitectura, ellos pueden tener una entrevista a través de esta vía de admisión que se llama, de esta beca que se llama Vocación de Arquitecto. Entonces, de repente yo encuentro que hay muchas opciones, pero uno como por desinformación, por no informarse bien, de repente las deja pasar. Entonces yo creo que es una muy buena opción porque, por ejemplo, al menos esta beca que les cuento, que es beca vocación de arquitecto, uno puede agendar una entrevista desde ahora. Entonces uno ya saber, por ejemplo, antes de dar la prueba, que ya estás dentro de una universidad, entonces te sacas todo ese peso de pensar que, hoy si en estos 2 días no saco X puntaje, perdí el año. Entonces yo creo que es bueno darse un fin de semana o algo para ponerse a leer, a aprender un poquito más, ver qué becas hay, a cuál puedo postular. Y también eso yo creo que sirve para calmar un poco la ansiedad en el sentido de que no es como que la prueba defina todo, sino que ahí uno puede ir viendo qué otras opciones ofrecen las distintas universidades. Claro. Bueno, buen cierre, Cataí, vendiendo siempre tu universidad. Sí, a fondo. Muy camiseteada te veo. A grandes rasgos yo creo que estamos más o menos de acuerdo, independiente de las disciplinas que los separan, que hay que prepararse emocionalmente hablando, pero también desde un punto de vista práctico que involucra la responsabilidad de buscar y de informarse. Todo bajo el paraguas de que la PSU no determina el futuro, que hay futuras posibilidades de seguir intentando buscar carreras universitarias. Muchos de ustedes no entraron en el primer año, y esa es una realidad que también hay que tratar de naturalizar para bajar un poquito esta presión. Lo bueno es que hay alternativas y que todos ustedes hablan con mucha motivación y muy contentos del camino que escogieron. Así que Andrés, Cata 1, Cata 2, Javi y Olivia, muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros, y con todos ustedes en pantalla nos empezamos a despedir de este conversatorio y también de este quinto ciclo de charlas del Preuniversitario Pedro de Valdivia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y invito a través de todos ustedes también a los alumnos y las alumnas que nos ven desde todo Chile a sumarse a una nueva transmisión, a un nuevo ciclo de charlas el próximo 1 de septiembre, porque nos vamos a mover diametralmente a un lado muy opuesto, para enfocarnos en las carreras artísticas. Así que ahí tenemos todo un mundo por explorar el próximo mes y los dejamos invitados a todos. Gracias, chiquillos, por estar con nosotros. Nos vemos. Hasta luego. Chao.